Sentenciar a un delincuente es el acto de justicia que las víctimas y sus seres queridos siempre han anhelado. Cuando se imparte justicia, se genera una sensación de alivio y satisfacción en quienes han sufrido. Los criminales condenados son enviados a prisiones diseñadas específicamente para mantenerlos lejos de la sociedad. Sin embargo, pocos conocen realmente cómo son algunas de estas prisiones, que pueden ser lugares temidos incluso por los mismos reclusos. Lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá, ya que algunos de estos individuos enfrentan condiciones aún más severas. Prisión de San Pedro. Al pensar en cárceles, es común imaginar que están bajo la supervisión de guardias. Pero en la prisión de San Pedro, ubicada en La Paz, Bolivia, ocurre algo diferente. Esta cárcel es gestionada casi en su totalidad por los mismos reclusos. Construida en 1895, es la prisión más grande del país. Originalmente diseñada para albergar a 500 internos, en la actualidad cuenta con cerca de 3.000. El control dentro de San Pedro está en manos de los propios presos, mientras que la policía tiene una intervención limitada. Los reclusos deben comprar o alquilar sus celdas utilizando el dinero que ganan trabajando dentro de la cárcel. Incluso pueden pagar para que sus familias vivan con ellos. Esta prisión está estratificada en diferentes niveles, desde áreas más económicas y peligrosas hasta sectores exclusivos con comodidades como baños privados y televisión por cable. El liderazgo interno se organiza a través de elecciones y comités. Sin embargo, el control frecuentemente recurre a la fuerza, extorsiones e incluso torturas. La prisión del Delfín Negro. Si crees que no es posible tener celdas dentro de celdas, la prisión del Delfín Negro, en Rusia, te hará cambiar de opinión. Situada cerca de la frontera con Kazajistán, esta es una de las cárceles más antiguas y severas del país. Su nombre proviene de una estatua de un delfín negro construida por los propios reclusos y colocada en la entrada principal. Esta prisión alberga a cerca de 700 individuos considerados como los más peligrosos del país, entre ellos asesinos en serie, caníbales y extremistas. Los internos son vigilados por cámaras las 24 horas del día y permanecen encerrados en celdas protegidas por 3 capas de puertas de acero. Estas celdas están diseñadas con un sistema único de doble confinamiento. Cuando los reclusos deben abandonar sus celdas, lo hacen inclinados por la cintura, un procedimiento que dificulta tanto la orientación como los intentos de fuga. Disponen de 90 minutos diarios para ejercitarse en una jaula al aire libre, tiempo durante el cual sus celdas son inspeccionadas en busca de objetos prohibidos. Los guardias realizan rondas cada 15 minutos para garantizar el cumplimiento de las normas. No hay un comedor general en su lugar, los internos reciben 4 raciones diarias de sopa directamente en sus celdas. Se les permite tener únicamente libros, periódicos y una radio como forma de entretenimiento. Prisión ADX Florence. Dejando Rusia atrás, nos dirigimos a Estados Unidos para conocer una de sus instalaciones más extremas, la prisión de máxima seguridad ADX Florence, apodada el Alcatraz de las Rocosas. Esta cárcel, ubicada en Colorado, fue inaugurada en 1994 con el propósito de alojar a los prisioneros federales más peligrosos. Entre sus internos destacan figuras como el autor del atentado del Maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, el líder del narcotráfico mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y Richard Reid, conocido como el terrorista del zapato. Tras múltiples incidentes violentos en otras cárceles, ADX Florence fue diseñada para garantizar el aislamiento extremo de sus prisioneros. Los internos pasan 23 horas diarias en confinamiento solitario bajo constante vigilancia. Tienen 1 hora diaria para ejercitarse o realizar llamadas telefónicas, siempre bajo estrictas medidas de seguridad. El régimen de aislamiento puede reducirse después de 1 año, dependiendo del comportamiento del recluso, con el objetivo de trasladarlos eventualmente a instalaciones menos restrictivas en un plazo de 3 años. La isla de Rikers. Siguiendo en Estados Unidos, nos encontramos con la isla de Rikers, situada en el East River de Nueva York. Este es uno de los complejos penitenciarios más grandes y tristemente célebres del país. Está compuesto por 10 cárceles que albergan tanto a detenidos en prisión preventiva como a condenados.
Fundada en 1932, Rikers ha ganado notoriedad por su grave problema de hacinamiento, episodios de violencia y abusos generalizados, lo que ha llevado a numerosas demandas de reforma. Las condiciones de vida en este lugar son severas, con un acceso insuficiente a servicios básicos que agravan problemas de salud y enfermedades entre los internos. La violencia es un problema recurrente, hasta el punto de que algunos reclusos describen la cárcel como más peligrosa que las calles mismas. En respuesta a esta situación, se han planteado varias reformas. En 2017, el alcalde Bill de Blasio anunció planes para cerrar Rikers en 2027 y sustituirla por prisiones más pequeñas y modernas en cada barrio, con el objetivo de mejorar la seguridad y la rehabilitación. Entre las reformas propuestas están la reducción del aislamiento, la mejora de la atención médica y psicológica, así como un aumento en la capacitación y supervisión del personal penitenciario. La prisión militar de Tadmor. Desde Estados Unidos nos trasladamos a Siria, donde se encuentra la prisión militar de Tadmor, ubicada en pleno desierto. Este centro, construido en la década de 1930, adquirió su sombría reputación durante la década de 1980. Tadmor es un sinónimo de brutalidad y represión, más que de rehabilitación. Bajo el régimen de Hafez al-Assad, Tadmor se convirtió en un instrumento de control para aplastar la disidencia política. Las historias de antiguos prisioneros son estremecedoras, relatando episodios de tortura extrema, ejecuciones arbitrarias y condiciones de vida inhumanas. Uno de los momentos más oscuros de su historia ocurrió en junio de 1980, cuando, en represalia por un intento de asesinato contra el presidente, cientos de presos fueron masacrados en un solo día. Este hecho dejó una huella de miedo y terror que perduró mucho tiempo después. Aunque la prisión cerró en 2001, fue reabierta brevemente durante la Guerra Civil Siria y más tarde capturada y destruida por el ISIS en 2015. La prisión de Diyarbakir. Ubicada en el sureste de Turquía, la prisión de Diyarbakir fue construida en 1980 y tiene capacidad para 700 internos, aunque suele estar gravemente superpoblada. En sus primeros años, bajo administración militar, esta cárcel adquirió apodos como el infierno de Diyarbakir debido a las brutales torturas que allí se practicaban. Los relatos incluyen golpizas extremas, aislamiento prolongado, humillaciones, agresiones con mangueras y amenazas constantes. Entre las prácticas más inhumanas, se obligaba a los reclusos a interactuar de manera degradante con un perro adiestrado para atacarlos. Las mujeres, recluidas en un área separada, también sufrían estas atrocidades. Entre 1981 y 1984, al menos 34 presos perdieron la vida en la prisión. En 1996, una redada resultó en la muerte de 10 internos y 46 heridos, en un incidente que sigue siendo objeto de controversia. Aunque se han propuesto planes para convertir Diyarbakir en un museo o escuela, sigue siendo una prisión operativa. La prisión de la Santé. En París, Francia, se encuentra la prisión de la Santé, un lugar que contrasta con la romántica imagen de la ciudad. Construida en 1867, esta cárcel es conocida tanto por sus áreas exclusivas de alta seguridad como por sus terribles condiciones de vida. En la Santé, los internos comparten celdas infestadas de ratas y piojos, lo que crea una existencia insalubre y miserable. Además, dentro de la prisión se desarrolla una cruel jerarquía, los reclusos más fuertes dominan y someten a los más débiles, lo que resulta en violencia constante y abusos. La escasez de personal penitenciario agrava la situación, ya que los guardias no pueden mantener el orden. En este ambiente opresivo, muchos reclusos caen en una profunda depresión, y para algunos, la única salida es el suicidio. Con estas condiciones, la Santé es un lugar donde la esperanza y la humanidad parecen haber desaparecido por completo. La Penitenciaría Federal de Alcatraz. De vuelta en Estados Unidos, encontramos la emblemática Penitenciaría Federal de Alcatraz, ubicada en la isla del mismo nombre frente a la costa de la Bahía de San Francisco. Este lugar es conocido como una de las cárceles más infames del país, hogar en su tiempo de reclusos famosos como el líder criminal Al Capone, George Ametralladora Kelly y Roy Gardner. La vida en Alcatraz era extremadamente rigurosa y controlada.
Los internos enfrentaban estrictas rutinas diarias, comunicación limitada, trabajos obligatorios y severos castigos en caso de incumplir las normas. La seguridad en esta prisión era sumamente alta, lo que hacía casi imposible planear una fuga exitosa. Aunque se ofrecía un acceso limitado a actividades educativas y recreativas, el ambiente de aislamiento y la disciplina estricta generaban altos niveles de estrés psicológico y una sensación de desesperanza generalizada. Alcatraz también servía como destino para prisioneros problemáticos provenientes de otras cárceles debido a su ubicación aislada. Rodeada por las frías y peligrosas corrientes de la bahía, a más de 1,5 kilómetros de la costa, se creía que era imposible escapar. Sin embargo, 36 internos intentaron fugarse en 14 ocasiones diferentes, 23 fueron capturados, 6 murieron por disparos, 2 se ahogaron y 5 fueron catalogados como desaparecidos, presumiéndose que perecieron en las aguas. Tras 29 años de funcionamiento, Alcatraz cerró debido a los altos costos de mantenimiento y al deterioro de sus instalaciones. Campo 22 Juan Liso. En Corea del Norte, encontramos el llamado Campo 22, también conocido como Juan Liso. Este lugar es un campo de prisioneros políticos completamente aislado del mundo exterior y cuenta con medidas de máxima seguridad. En este recinto, tanto los prisioneros como sus familias suelen ser retenidos de por vida. Establecido en 1965, la población carcelaria del Campo 22 creció considerablemente en la década de 1990 tras el cierre de otros 3 campos cercanos. El complejo abarca unos 87 kilómetros cuadrados y está rodeado por una cerca eléctrica de 3.300 voltios, además de una barrera de alambre de púas. Aproximadamente 1.000 guardias y hasta 600 funcionarios administrativos trabajan en el lugar, estando estos equipados con armas automáticas, granadas y perros entrenados. Las condiciones de vida en el campo son extremadamente duras. Los reclusos a menudo presentan heridas visibles como cicatrices en el rostro, deformaciones en la nariz o pérdida de orejas. La alimentación se limita a 2 pequeñas raciones diarias de maíz, y muchos dependen de la captura ocasional de ratas o ranas para complementar su dieta. Hasta 2.000 prisioneros mueren anualmente, incluyendo niños que, debido a las condiciones, no llegan a los 10 años de edad. Los internos suelen ser alojados en barracones con hasta 100 personas por habitación. En ocasiones, las familias que trabajan duro son premiadas con la posibilidad de vivir juntas en pequeñas casas, aunque éstas también se encuentran en condiciones precarias. Los métodos de tortura aplicados son extremadamente crueles, incluyendo golpes mientras los prisioneros están completamente inmovilizados o forzarlos a permanecer en agua que apenas les permite respirar durante periodos prolongados. Las mujeres enfrentan constantes abusos y, si se resisten, muchas veces son eliminadas. Prisión de Gitarama. Viajando a África, nos encontramos con la prisión de Gitarama, situada en la ciudad de Mwanga, en la provincia sur de Ruanda. Este centro es tristemente célebre por sus condiciones extremas de hacinamiento. Diseñada originalmente para albergar a 500 personas, actualmente acoge a cerca de 6.000 reclusos, lo que genera una sobrepoblación severa. El hacinamiento es tan grave que los internos deben permanecer de pie durante horas sin posibilidad de sentarse o acostarse, lo que les provoca fuertes dolores físicos. Además, la falta de saneamiento adecuado obliga a los prisioneros a estar sobre sus propios desechos, lo que resulta en infecciones generalizadas. La atención médica es insuficiente, con procedimientos como amputaciones realizadas de manera improvisada y sin el equipo ni la anestesia adecuada. La comida es escasa y de baja calidad, lo que conduce a desnutrición y un sistema inmunitario debilitado. Psicológicamente, los internos viven en un estado constante de tensión, luchando por su supervivencia en un entorno donde la desesperación es palpable. Esta combinación de condiciones físicas y mentales convierte a Gitarama en uno de los centros penitenciarios más extremos del mundo. Prisión de máxima seguridad de Kirikiri. En Nigeria, encontramos la prisión de máxima seguridad de Kirikiri, ubicada al oeste de Apapa, en el estado de Lagos. Este recinto penitenciario, establecido en 1955, lleva el nombre de la comunidad local. El problema del hacinamiento en este lugar ha sido constante.
con un informe de 1990 señalando que 1.645 reclusos vivían en un espacio diseñado para 956 personas. Este hacinamiento es evidente en testimonios de exreclusos, quienes describieron habitaciones que albergaban a más de 80 personas cada una. La alimentación también es una cuestión problemática. Hasta octubre de 2021, los presos recibían una asignación de 450 naidas diarias, aproximadamente $1,08 estadounidenses, incrementada posteriormente a 1.000 naidas, unos $2,41. Sin embargo, las quejas sobre la cantidad y calidad de los alimentos persisten, lo que lleva a algunos internos a preparar sus propias comidas. La prisión cuenta con una sección VIP que ofrece servicios superiores, como electricidad y cocineros personales, aunque las condiciones generales para la mayoría de los reclusos siguen siendo deficientes. Prisión de la Sabaneta. En Maracaibo, Venezuela, se encontraba la prisión de la Sabaneta, inaugurada en 1958. Este recinto es conocido por sus duras condiciones y su ambiente caótico. Diseñada para albergar a unos 700 internos, llegó a tener una población de más de 3.700 personas, lo que generó un hacinamiento extremo. Los internos vivían en condiciones deplorables, soportando calor extremo, escasez de alimentos y atención médica insuficiente. Además, las instalaciones estaban controladas por grupos organizados que establecían jerarquías peligrosas, obligando a muchos a pagar por protección y necesidades básicas. La violencia era común, con motines frecuentes que resultaban en numerosas muertes. En 2013, tras un motín que dejó 16 fallecidos, la Sabaneta fue clausurada. Actualmente, hay planes para convertirla en un museo que permita a los visitantes aprender sobre los sistemas penitenciarios y los problemas de corrupción. Y así concluimos nuestro recorrido por algunas de las prisiones más impactantes del mundo, donde las historias de hacinamiento, violencia y resistencia dejan una profunda reflexión sobre la condición humana y la necesidad de justicia. Si este video te pareció interesante y quieres seguir explorando temas tan sorprendentes como este, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.